días a todos. Me da mucho gusto ver caras diferentes de muchos lados. Ustedes saben que este es un tema muy preocupante, prioritario de salud mental, y que cada uno de ustedes, después de tomar este pequeño taller, este taller tiene dos riesgos, ¿no? El riesgo es que no van a ver la vida igual, porque probablemente les ocurra como a mí, que cuando empecé a adentrarme en este tema, ya no vi a la universidad igual. Yo siempre llego con mucha alegría, pero ahora también llego pensando dónde está el alumno que está pensando en estas cuestiones. Y el alumno que además esta Navidad y este Año Nuevo no la va a pasar bien, a diferencia de la gran mayoría de las personas. Entonces, ese es el gran riesgo, y el riesgo es que de alguna manera cuando toma uno este taller adquiere cierta responsabilidad moral hacia el otro cuando tiene una oportunidad de ayudar. Entonces sean todos bienvenidos. Yo trataré de hacer una pausa como en 1 hora y cuarto y terminemos a la 1 en punto, porque justo tengo que atender a alguien de emergencia en la vida. Entonces, esta conferencia está en el marco de un programa que se llama Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Es un proyecto que forma parte del CAOPE y que fue pensado justo porque un alumno hace unos años intentó suicidarse dentro del campus. Entonces, no un psicólogo, me vengo enterando que una persona que está en odontología fue quien pensó en esta cuestión de atender estas necesidades, y entonces un equipo de psicólogos toma la responsabilidad. Y es un proyecto que tiene varias funciones. Como decían antes, una de las funciones más importantes es justo capacitar a egresados, y es un poco una invitación para ustedes, a que tomen un curso muy particular con un enfoque teórico de mucha evidencia para que puedan atender a otros alumnos. Pero también no podemos quedarnos como en esta intervención en el momento de la crisis, sino que nos preocupa mucho que, como vamos a ver, no siempre la gente pide ayuda al especialista, y hay muchas cuestiones alrededor de la presencia de estas conductas que hacen que sea más fácil que alguno de ustedes, que está en contacto con muchas personas, que puede decir que sea un jefe de grupo, que en su familia es un referente para los demás, pueda identificar de una mejor manera, tener mucho más cultura sobre señales tempranas y poder no hacer intervención, porque este taller no está pensado para que ustedes sean especialistas y sepan hacer intervención. Lo único que van a saber hacer es identificar señales tempranas, saber cómo preguntar, motivar a pedir ayuda y referir a un especialista. Y ya con que hagan eso, pueden haber salvado la vida de alguien. Bueno, entonces este es un programa único. En México hay pocas intervenciones sobre suicidio, y la idea sería que este programa llegara a toda la UNAM, que en cada una de las facultades de la UNAM hubiera un egresado de destacada listo para atender una emergencia psicológica. La siguiente, por favor. Bien, entonces el objetivo de esta sesión es proporcionarles información, un panorama epidemiológico y de variables asociadas a conductas suicidas. También darles un poco de orientación para los que están buscando ayuda en este momento, y puntos de referencia importantes. Es importante decirles que cuando nosotros damos esta conferencia a escuelas o comunidades donde acaba de ocurrir un evento de esto, no hacemos nada que tenga que ver con desahogo forzado, porque eso se ha demostrado que no funciona. Un suicidio puede ser vivido por los jóvenes o los compañeros o la familia como un evento altamente traumático, y hay un efecto de contagio, y es muy importante estar atento en las primeras 72 horas de todas las personas que lo presenciaron o que tuvieron relación con la persona que cometió el suicidio. Pero cuando nosotros nos acercamos a las comunidades, sabemos que es normal que tengan síntomas de estrés agudo y que la mayor parte de la población a los 3 meses logre procesar la experiencia del suicidio de una manera adecuada, pero la plática no forza el desahogo, simplemente les da herramientas, porque un poco de la cuestión teórica de la terapia cognitivo-conductual es que no tratamos de formar dependencia en las personas, sino que confiamos en que tienen las habilidades para superar eventos muy difíciles, incluso uno como este, pero sí tener información para que esto no vuelva a suceder. Ahora, es verdad que hay un debate ético sobre si todos los suicidios van a poder ser prevenidos y si estaremos obligados a hacerlo.
porque es verdad que cada quien es dueño de su vida y respetando la autonomía y la libertad de cada persona tendría derecho a decidir sobre ella. Pero esta conferencia está enfocada a trabajar particularmente con jóvenes, que no necesariamente por una cuestión mental o una cuestión de impulsividad toman la mejor decisión, y que sí podríamos intentar al menos posponer o negociar, recibir ayuda antes de tomar esa decisión. Ahora tenemos otro grupo de personas que están en una circunstancia muy distinta, que son personas que tienen una enfermedad grave, con un pronóstico muy pobre, y que entonces se ha demostrado en otros países que es buena idea que tengan el derecho a tomar decisiones sobre cómo quieren morir y sobre el buen morir, ¿no? Pero esta conferencia no está enfocada para aquellas personas, sino para jóvenes o para adolescentes a los que sí podríamos ayudar, porque incluso por la etapa crítica del desarrollo podrían no estar lo suficientemente maduros para tomar una buena decisión que no tiene regreso. Bueno, entonces, ustedes al salir de aquí les vamos a dar una constancia como guardianes de emergencias psicológicas. Guardianes quiere decir aquel que está en la puerta y que puede decir quién pasa y quién no pasa. El programa fue creado primero en un enfoque norteamericano, con la idea de que todas las universidades y todas las instituciones de salud, centros escolares, podrían tener un equipo de rescate cardiovascular. Y si pueden tener ese tipo de equipo, ¿por qué no podrían tener a un psicólogo ahí, que es el que no deje pasar a las personas? Entonces, todos ustedes van a tener ahorita mucho más conocimiento para que puedan, desde su trinchera, desde su casa, desde su escuela, desde su oficina, desde su grupo, desde su carrera, estar de alguna manera vigilando, escuchando muy atentamente y observando algunas conductas que podrían parecer asociadas a conductas suicidas. Y lo que se les va a pedir en este taller es que ustedes, después de esta conferencia, estén mucho más suspicaces y no dejen pasar señales que pueden ser la única señal que alguien da antes de irse de este mundo. Entonces, ese es un papel de un guardián, ¿no? Que esté una persona en contacto con muchas otras personas y que pueda detener a aquellos que lo están considerando. Y que generalmente se ha pensado que los guardianes son mejores cuando son chavos de la misma edad, porque es mucho más fácil acercarse a alguien de tu edad, o gente que esté en contacto con mucha gente, trabajadores sociales, ministerios públicos, profesores. Los profesores ven muchas cosas, ven cuando un alumno empieza a faltar, ven cuando empieza a hacer todas sus tareas sobre la muerte, empieza a estar más aislado, menos interesado, más oscuro, se viste más de negro, cosas que un profesor que convive tantas horas con un alumno puede empezar a ver que eso no es parte de los rasgos de personalidad que él tiene. Entonces, pues, cuestiones epidemiológicas interesantes, particularmente ustedes saben que la medicina ha hecho un gran trabajo por intentar detener y prevenir de manera temprana las enfermedades que son las principales causas de muerte, las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, al menos en México. Y se han logrado cosas muy buenas, pero el suicidio en el grupo etario de los 18 a los 24 es la causa de muerte que va a la alza en comparación con todas las demás, y es la segunda causa de muerte después de esta combinación en los jóvenes de accidentes de tráfico y alta velocidad, alcohol, ¿no? Y incluso a la par de fallecimiento por guerra. Entonces es una razón muy preocupante, porque no es ingenuo pensar, si bien es cierto que la terapia cognitiva tiene como un enfoque muy individual, que el suicidio es un síntoma de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo en general. Entonces, si los jóvenes están teniendo altos índices de desesperanza, algo nos está pasando, y habla mucho de nosotros como sociedad. Estamos construyendo síntomas, y no es que en aislado las personas se desesperan y quieren salirse de este mundo. Entonces eso nos da un poco más de responsabilidad para actuar, ¿no? Y bueno, las cifras de la OMS hablan de tasas muy altas. En México el comportamiento es muy interesante. Hay hipótesis sobre variables que están asociadas de corte social, como podría pensarse la urbanización, el estrés de la vida cotidiana, pero no siempre ocurre así. Hay estados en la República que, por ejemplo, Yucatán, donde uno le parecería que tomar una siesta todos los días y que todos los negocios cierran y tienen una vida muy tranquila,
estas cosas no ocurrirían, pero es muy difícil encontrar el perfil de la persona que se va a suicidar, porque no necesariamente el que está con poco estrés, si ustedes lo comparan por ejemplo con cifras sobre el consumo de alcohol, que es el trastorno más importante en México, justo cuando estás fuera de la ciudad y tienes mucho tiempo, la gente bebe mucho. Entonces no hay como este paradigma muy conductista de poco estrés, bajas tasas de suicidio, mucho estrés. Es muy complejo. Ahorita ustedes van a ver cuáles son los que se han identificado como factores de riesgo y las demás solamente son variables asociadas. En Yucatán, por ejemplo, hay altos índices, en Aguascalientes, y bueno, sin duda en el Estado de México y en el Distrito Federal también. Bueno, las conductas asociadas al suicidio no necesariamente son el intento, sino nosotros tenemos muchos momentos de oportunidad, porque normalmente nosotros cuando tenemos situaciones muy adversas encontramos recursos para salir adelante, pero hay dos variables que son muy importantes a nivel teórico que hablan de la desesperanza, que es esta sensación de cuando nos llega un problema muy grande, donde creemos que es el problema más grande y que no tenemos recursos para afrontarlo, o que no hay alguien en este mundo que nos va a poder ayudar con esa situación. La desesperanza es un concepto que trabajó mucho Martin Seligman en su tesis doctoral. No sé si ustedes se acuerdan, había dos condiciones experimentales. Unos perros en un laboratorio en donde les daban electrochoques y había una posibilidad de acceder a una palanca, y si encontraban la palanca los electrochoques se suspendían. La segunda condición experimental, otros perros con electrochoques en donde no había posibilidad de detenerlos. Si ustedes cambian las condiciones y cambian a los perros a la condición 1 y a la condición 2, los perros de la condición 2, ¿qué creen que hacían? Nada, se esperaban a recibir los electrochoques, y los de la condición 1 buscaban y buscaban. Eso nos caracteriza a los seres humanos, somos la especie por excelencia que trata de sobrevivir, de adaptarse, pero a veces a los jóvenes especialmente, o la tasa de suicidios en México para los niños ha ido en incremento, empiezan a vivir cuestiones que les hacen pensar que son como este experimento en donde ya no vale la pena buscar palanca porque ni siquiera creen que existe palanca. Entonces, este fenómeno de la desesperanza aprendida se ha estudiado en muchas otras poblaciones, principalmente, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia, y es muy difícil tratar de ayudar a alguien que no ve posibilidades de ayuda, que no cree que tenga las habilidades y que no hay alguien en este mundo que le pueda apoyar. Entonces, cuando alguien empieza a tener sintomatología depresiva, la desesperanza es un factor muy importante. Entonces, puede ser que ustedes en una conversación con un amigo que acaba de vivir algo difícil o un familiar, se empiezan a escuchar frases como estas: yo no voy a poder salir, no hay nadie que me ayude, esto es lo más difícil que me ha pasado, yo no le veo la salida. Son cosas a las que hay que estar atentos, porque puede ser, les digo, un momento precioso y muy valioso para poder intervenir y canalizar a la persona. Ahora, hay otra variable muy asociada que tiene que ver con la percepción de sobrecarga. Si ustedes se empiezan a fijar cómo una persona, por ejemplo, cuando tiene una enfermedad grave que genera muchos gastos médicos y tiene un diagnóstico reservado, genuinamente dice que la familia estaría mejor si él muere pronto, porque su enfermedad lo único que va a hacer es alargar el sufrimiento, y son enfermedades catastróficas que generan muchos problemas económicos para la familia, ¿no? Y las redes de apoyo, ustedes saben, cuando hay una enfermedad grave se van alejando, ¿no?, los que realmente ayudan, y a veces cuando escuchamos estas cosas puede que tengan razón, porque son una sobrecarga para la familia. Sin embargo, aún en ese momento tendríamos derecho de al menos invitar a reflexionar y a posponer, ¿no?, la decisión. Pero los jóvenes, cuando han sido víctimas de acoso escolar, cuando pertenecen a una minoría, especialmente se ha observado chavos de la diversidad sexual que se enfrentan a otros retos a los que no nos enfrentamos, porque la vida no es tan fácil, ¿no? Pero tener una orientación sexual distinta en México hace las cosas difíciles. Se han hecho muchos estudios sobre cómo salir del closet e intentar suicidarse está muy asociado.
Ahora pensemos además que nosotros estamos en una facultad donde hay ciencias de la salud y en donde se esperaría que estuviéramos muy abiertos a saber que estamos en especial riesgo porque vemos a mucha gente, pero no necesariamente todo el mundo piensa así. Si pensamos en los estudiantes de medicina, hay mucho más datos de consumo de sustancias, de estigma y de acercarse poco a los recursos de salud en comparación con los estudiantes, por ejemplo, de psicología. Ahora, analizándolo por género, también los hombres se acercan menos a los servicios de urgencias y a las cuestiones preventivas de enfermedades graves que las mujeres. Entonces, cuando una persona ha tenido una historia en donde ha tenido eventos altamente estresantes, que ha tenido, pertenece a la comunidad de la diversidad sexual, que tal vez no sea del Distrito Federal y esta cuestión de emigrar tiene mucha carga de estrés, y si ustedes le preguntan además a sus papás, oye, y tienen 3 hijos, ¿no? De los mismos papás, tu hijo que ha tenido que cambiar varias veces de escuela porque no se porta muy bien, el que recibe acoso escolar, el que tiene una orientación sexual diferente, ¿cuántos minutos al día platican sobre este hijo en comparación con los otros hijos? Y los papás saben que platican mucho más minutos de ese hijo que les da problemas que los otros hijos que no les dan tantos problemas. Entonces, no es ingenuo pensar que los chavos cuando llegan a la universidad saben o se perciben como una sobrecarga para su familia. Nosotros tenemos la experiencia de que tratamos a muchos chavos y nos lo dicen en las sesiones clínicas. Últimamente un chavo a mí me dijo, yo estoy seguro que si me suicido, mi familia va a estar triste un tiempo, pero después ellos se van a dar cuenta que están mejor sin mí. Entonces, esta percepción de sobrecarga, ojalá no hubiera nacido, doy demasiados problemas, doy más problemas que traigo cosas buenas, gastos, etc. Es algo al que estar muy atentos cuando un estudiante lo dice, porque podría estar pensando en el suicidio. Entonces, les decía hace rato, el suicidio tiene varios momentos para actuar. Cuando tenemos una situación muy difícil, se nos combina desesperanza con sobrecarga, podemos idear, ¿no? Y decir, híjole, ojalá me fuera de este mundo, ¿no? Pero no siempre esa idea se gesta en algo más, sino que pasa. Pero hay personas que después de solamente pensarlo, piensan cómo lo harían. Entonces es un momento más avanzado y entonces si ustedes comparan, los hombres generalmente tienen métodos más letales y que nos dan menos oportunidades de actuar, porque casi siempre está asociado con armas de fuego, con consumo de sustancias, a diferencia de las mujeres casi siempre está documentado cuántos intentos hay en comparación mujeres contra hombres. Entonces hay autores que dicen las mujeres a veces lo intentan 5, 6, hasta 8 veces en los países de las diferentes geografías, en comparación con los hombres que lo intentan 1 o 2 y lo logran. Entonces de la ideación sigue empezar a planear, después empezar a instrumentar y después intentar. Entonces todo esto nos da una ventana de oportunidad para poder acercarnos a esa persona. Ahora, es interesante cómo hay familias que hacen algo que se llama tolerancia a los síntomas. Es un término que usan los psiquiatras para describir cómo a veces nos acostumbramos a conductas que no son muy sanas. Yo atendí a una chica este semestre que desde los 8 años recolecta pastillas y tiene un bote de pastillas en su buró, y todas las pastillas que se encuentran las veces tienen Pepto-Bismol, lo que sea. Pero obviamente tenemos también a otra alumna que si su mamá es enfermera y no solamente es Pepto-Bismol, sino son pastillas que hacen un cóctel de más alta letalidad. Y cuando uno habla con las familias dicen, bueno, ella tiene sus ideas, son sus pastillas, pero no creo que vaya a hacer nada. Y esta alumna y otro alumno que atendí este semestre lo han intentado en su casa, han estado bajo el influjo de sustancias 24 horas encerrados en su recámara ambos y nadie se dio cuenta. Entonces despertaron, salieron de su... y nadie preguntó porque la familia cree que no les gusta convivir, les gusta estar encerrados todo el día. Entonces es importante que nosotros distingamos que hay cuestiones a las que no debemos acostumbrarnos. Si ustedes revisan los datos epidemiológicos de los adolescentes en México, los 2 trastornos más importantes son trastorno disocial, que son estos rasgos de calle emocional, que es de pronóstico muy reservado,
Y luego está la fobia social. A nosotros nos han tocado muchos chavos que puede parecer que exponer o dar una clase no es tan estresante. Visto por alguien que tiene 40 o 50 años puede ser subestimado como yo tengo realmente grandes problemas, exponer no es un verdadero problema, pero aquí los chavos lo que les ocurre es que tienen muchos síntomas de ansiedad un día antes, exponen y no es que sean tímidos, no es que no les guste la gente, no es que les guste estar todo el tiempo sin ir a las fiestas, les gustaría mucho exponer bien, les gustaría mucho tener una pareja, les gustaría mucho ser populares, pero exponer en una clase es algo que los pone muy mal y que la fobia social presenta muchos síntomas y casi siempre la fobia social se combina con depresión. Hemos tenido casos de chavos que cuando nosotros entrevistamos a todos los jefes de carrera, a mí me sorprendió mucho como cada jefe de carrera al menos hospitalizó a 2 alumnos en este semestre. Algunos porque estamos pensando en que entre los 15 y los 25 años es el debut del primer trastorno mental, al menos la encuesta epidemiológica psiquiátrica que se hizo, que condujo Marilena Medina Mora, eso nos dice. Entonces, en la universidad pasan cosas muy bonitas, tienes a los mejores amigos, probablemente conozcas al amor de tu vida, vas a ir a las mejores fiestas, pero aunado a eso, también vas a terminar con el novio, te van a ser infiel, te va a doler mucho, puede ser que no estés claro sobre si tú prefieres las chicas que los chicos y eso no va a ser bien recibido en tu familia. Entonces, esta etapa de la universidad puede ser recordada como la mejor de la vida, pero un grupo de estudiantes va a tener su primer o su debut de un episodio depresivo mayor, de una fobia social, de ataques de pánico y en el peor de los casos, pensar en el suicidio como una opción. Entonces, tenemos mucha responsabilidad porque la población joven pasa muchísimas cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otras cuestiones están asociadas al suicidio? Yo les he estado diciendo sobre cómo sufrir situaciones altamente estresantes nos pone en riesgo. Además, aquí nos enfrentamos a que muchos estudiantes solicitan el apoyo con nosotros porque acaban de vivir un asalto, acaban de vivir un evento, por ejemplo, una violación sexual, un abuso, acoso, y especialmente ahora tenemos, no sé si doble o triple responsabilidad porque la UNAM tiene ahora un protocolo de género que fue construido. La historia detrás es intentando lograr igualdad, ¿no? Entonces se promulga una ley relacionada con la igualdad y entonces todos tendríamos derecho a recibir el mismo trato, no importa nuestro color, nuestra raza, nuestro origen. Entonces, desafortunadamente en la escuela pasan cosas que no deberían de pasar y que nosotros estamos obligados a denunciarlas o al menos a ofrecer un poco de orientación jurídica para que los estudiantes sepan que la UNAM los apoya, especialmente las mujeres, que desafortunadamente siguen o seguimos sufriendo conductas de este tipo, acoso, nos hemos enterado de cosas terribles dentro del mismo gremio, los profesores de psicología a veces hacen cosas que no deberían de suceder, que hacen burlas en el salón, ¿no? Y que agarran a un alumno de ejemplo, y esas cosas nosotros somos responsables de estar entrenados para denunciarlas. Entonces, eventos violentos, acoso en la escuela, una pérdida reciente que es el factor que está más asociado con sintomatología depresiva. Depresión de los trastornos mentales es el que es más amigo, si se puede usar esa palabra, de las conductas asociadas al suicidio, pero no es el único porque hay un grupo de personas que intentan suicidarse, pero tienen un componente de alta impulsividad, ¿no? Pero depresión es a lo que habrá que estar muy atentos. Y bueno, el factor más importante de riesgo es tener un componente hereditario. Ustedes, la mayoría de aquí me imagino son psicólogos, pero se imaginarán que no solamente llevar en los genes, sino observar que nuestro papá, nuestra mamá o algún familiar tomó esta opción ante una situación muy difícil. Es un aprendizaje que estudió Bandura hace muchos años y que, aunque nosotros normalmente tratamos de tomar buenas decisiones, cuando se activa la desesperanza, cuando vivimos un evento altamente estresante, si tenemos percepción de sobrecarga, hay un autor americano que usa una metáfora que me gusta mucho, que es esta: en su celular hay un modo avión donde no entran ni salen datos ni nada, y él habla sobre el modo suicida. Entonces el modo suicida es un modo en donde, o como un lente, las cámaras antiguas tenían un lente que hacía esto, con un diafragma. Entonces normalmente tenemos muchas, y los mexicanos somos especialmente buenos para pensar cómo resolver problemas, ¿no? Pero cuando están las personas muy deprimidas,
empiezan a cerrar ese lente y a pensar que el suicidio es la única posibilidad para ellos. Y hay que estar muy atentos a que haya presencia. Y obviamente es un cóctel muy peligroso si se combina con consumo de sustancias, porque pueden desencadenar un episodio de depresión. Ahora, si ustedes se van a datos más de tipo social, solamente para no saltarme alguno, tener un bajo nivel socioeconómico se ha demostrado que es un factor de riesgo para muchos trastornos mentales. Y si ustedes revisan, por ejemplo, el trabajo de Robert Sapolsky, es un profesor que trabaja en Stanford y estudia estrés. La mitad del año está en California y la mitad está en África y estudia a unos chimpancés muy particulares. Entonces, él observa cómo en los chimpancés también hay jerarquías sociales y que no es lo mismo ser el chimpancé alfa, que cuando viene un depredador tiene el mejor lugar en el árbol, que un chimpancé que no tiene un nivel jerárquico, que ahí donde caiga, y si hay para él hay comida y si hay lugar para cuando viene el depredador. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, un joven, porque además en la UNAM somos personas que hemos trabajado mucho para tener un lugar, que aparentemente son la élite porque pelearon contra muchos para estar aquí, pero estar aquí sentados y tener dinero para las copias, tener un desayuno garantizado, tener una situación familiar sana, todo eso es bastante difícil. Entonces, un chavo universitario que tiene bajos recursos se enfrenta a muchísimos retos todas las mañanas para estar aquí sentado, para poner atención, para hacer una tarea. Entonces, es mucho más fácil desesperanzarse cuando uno no tiene las mismas oportunidades que tiene un nivel socioeconómico más alto. Ya se imaginarán que los veteranos de guerra son poblaciones en mucho riesgo. En México, desafortunadamente, no se ha hecho investigación sobre los soldados que están viviendo cuestiones muy estresantes y que no solamente tienen síntomas de lo que se llama estrés postraumático, sino ideación o intentos suicidas como para salir de la complicada situación en la que los pone la infiltración del narcotráfico. Estar desempleado, tener bajo nivel educativo, ser soltero. Estas diapositivas se las vamos a compartir en el canal para que las tengan. Estar divorciado o viudo, especialmente si ustedes revisan las cifras, para un varón es más difícil estar solo al final de la vida que para una mujer, porque generalmente tenemos más redes de apoyo social que los hombres. Y no es porque estar casado esté uno más feliz, sino porque tiene más recursos y está menos aislado socialmente. Ahora, otras razones que también pasan en la comunidad universitaria es, por ejemplo, ser diagnosticado con una enfermedad grave. Nosotros ya hemos recibido estudiantes que tienen un diagnóstico de VIH, que por excelencia activa la vulnerabilidad, esta sensación de vulnerabilidad y de desesperanza. Entonces, cáncer, VIH, todas estas enfermedades graves pueden activar las conductas asociadas con el suicidio. Y también nos tocan muchos estudiantes que, les decía, ya sea que cuentan con un diagnóstico psiquiátrico y no siguen el tratamiento o tienen su primer episodio aquí, y es nuestra responsabilidad intentar intervenir para canalizarlos. Otros factores de riesgo pues es tener antecedentes de abuso en la infancia, ya sea físico o sexual, una historia familiar de suicidio, tener una enfermedad larga, y también se ha investigado, al menos es lo que refiere Aaron Beck en su libro sobre el protocolo para conductas suicidas, aquellas personas que tienen ideación homicida, muchas de las veces también está un poco más documentado en Estados Unidos, donde los estudiantes que han sufrido acoso asesinan a otros estudiantes y después se suicidan, ¿no? Entonces también son personas que están en el rasgo disocial, no impide necesariamente las conductas suicidas. Y bueno, ahora sobre otros datos interesantes como lo son la reacción al intento. Cuando una persona ha intentado suicidarse, es muy importante saber ahorita vamos a ver, cuando ustedes se acerquen a alguien, conocer si ha tenido intentos previos, porque ese puede ser un factor que prediga que lo va a volver a intentar, depende de su reacción al intento. Entonces, es muy diferente una persona que después de suicidarse sobrevive y dice, qué bueno que estoy vivo, cómo es posible que haya pensado en esto, voy a pedir ayuda, a una persona que dice, ni esto lo sé hacer bien, porque esa persona muy probablemente lo va a volver a intentar. Y a nivel familiar se ha estudiado cómo algunos estudiantes, y me ha tocado a mí personalmente escuchar en la consulta cómo alguien
después de haber tenido un intento suicida, llega al hospital, lo dan de alta por intoxicación medicamentosa, o otro común en México es, por ejemplo, envenenamiento, pero en este caso eran medicamentos. La familia reaccionó con enojo. Entonces, en un journal británico hay un artículo muy interesante sobre cómo hay dos reacciones. La reacción de la familia, que es enojarse, y a este chavo, por ejemplo, se suicidó, lo dan de alta y llega a su casa y le dieron una golpiza impresionante, porque ¿cómo es posible que estés pensando en eso si nosotros hacemos todo por ti? Yo entiendo que los papás se sienten muy desesperados, ¿no? Que no saben qué hacer, pero esa reacción puede ser un factor de riesgo para un segundo intento, a diferencia de aquellas familias que cuando un miembro de la familia lo intenta, tratan de buscar ayuda y ya en un muy buen panorama tratan de hacer conciencia de qué está pasando en esta familia, porque no va él solo. Esto nos habla de qué está pasando entre nosotros, ¿no? Entonces, por eso muchos de los chavos a los que ustedes pueden canalizar, es importante tener estas variables presentes. ¿Cómo lo va a tomar su familia? Porque a veces no pueden siquiera decir que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, y mucho menos decir que están pensando en el suicidio como una opción, porque su familia va a reaccionar con enojo, con desagrado, con rechazo. Y bueno, generalmente es buena idea estimar si la persona tiene mayores deseos de vivir que de morir, porque si tiene mayores deseos de morir puede ser un factor predictor. Entonces, cuando ustedes empiecen a conocer que alguien ya intentó suicidarse, sería buena idea pensar si los intentos previos tienen algo que se llama certeza. Los niños, por ejemplo, no saben distinguir la diferencia entre un frasco de Pepto-Bismol y una caja de diazepam, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos aquí un chavo que intenta suicidarse con diazepam y alcohol aquí dentro de la universidad, y él, cuando lo hizo, no quería más que suicidarse. Hay personas que dicen, yo quería solamente dormir una noche sin escuchar los gritos de mis papás. Es diferente, ¿no? Entonces, esta cuestión de certeza de lo intentaron con la intención de, o lo intentaron para tomar distancia, para no escuchar gritos, para dejar de pensar, es muy diferente. Como les decía, por ejemplo, en Inglaterra cambiaron el empaque de los paracetamoles, porque no es lo mismo tener un paracetamol que nada más trae 10 pastillas a uno que trae 50, ¿no? Entonces, los gobiernos han hecho cosas para prevenir, ¿no? Porque no es la disposición de cuestiones como tener armas en la casa. En Asia, por ejemplo, Vietnam, Sri Lanka, se ha visto cómo, y en México pasa igual, el envenenamiento es la causa número 1. Entonces, por ejemplo, el cloro, cosas muy agresivas para el destapacaños, tienen que estar resguardados bajo llave, igual que las armas, porque son uno de los medios con los que más intentan suicidarse, los hombres en particular. Entonces, es importante. Los niños subestiman el efecto, y entonces se han escuchado muchos casos, en el caso, por ejemplo, de la farándula, que no era su intención. A veces no hay evidencia para saber si era su intención o no la hay, no hay una carta póstuma, pero es buena idea siempre estar con mucho cuidado y preguntar sobre la certeza y la letalidad de los intentos previos. Y bueno, yo no les quería decir sobre esto, creo que nada más. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Sí. Yo quisiera saber por qué los medicamentos antidepresivos en especial, he leído que dicen que puede provocar un intento suicida. Sí, y hay mucha bibliografía. Los medicamentos hacen muchas cosas. Una aspirina, cuando te la dan, por ejemplo, si tienes un problema cardiovascular, sí ayuda a que la sangre esté más ligerita, ¿no? Pero la aspirina hace muchas cosas. Un antidepresivo no nada más quita depresión, es un químico que hace muchas cosas. Entonces, desafortunadamente, hay muchas cosas que no han sido suficientemente estudiadas, y que hay un debate alrededor del uso de medicamentos, ¿no? El Ritalin, por ejemplo, causó muchos problemas en los 80s porque causaba ideación de intentos suicidas en los adolescentes, y hubo todo un debate sobre. Y bueno, los laboratorios están obligados a decir, ¿no? Y el médico está obligado a informar sobre efectos secundarios. Por ejemplo, yo una vez tomé un medicamento dermatológico y la dermatóloga me dijo, es muy importante que me digas si empiezas a sentir que te deprimes, porque este medicamento en un grupo muy pequeño de pacientes lo causa, pero esta información es una responsabilidad que tiene que tener el médico. Entonces yo te diría que
si bien es cierto que si tomas en una balanza, ¿no? Por ejemplo, quimioterapia es un tratamiento muy agresivo, quimioterapia mata todo, células buenas y células cancerígenas. Si tú tienes cáncer, te dan quimioterapia porque vale la pena pasar por quimioterapia y después te recuperarás, pero la apuesta va sobre, bueno, a veces es la cuestión de qué te va a matar primero, si la quimioterapia o el cáncer, ¿no? Pero en ciertas etapas de cáncer es mejor o es buena idea usar quimioterapia y después hay un buen pronóstico, y hay etapas en las que no es buena idea, ¿no? Lo mismo pasa acá. Entonces el uso de medicamentos es muy delicado. Nosotros aquí lo vamos a platicar. Nosotros afortunadamente tenemos el apoyo del área de psiquiatría, pero nosotros en primera instancia no estaríamos, no somos responsables de indicar medicamentos, sino de siempre promover esta evaluación interdisciplinaria. Pero sabemos que un tratamiento bien indicado no causa, o el paciente tendría que tener la información si hubiera un efecto secundario de las características que tú me dices. Pero sin duda, si alguien tiene un trastorno mental grave que es incapacitante, por ejemplo depresión, va a ser en el 2020, que no falta nada, la segunda discapacidad laboral a nivel mundial, especialmente en la gente joven. Entonces el costo social individual, ¿no?, es muy importante, y la apuesta es que es mejor dar un medicamento o no dar. Entonces eso se decide. Nosotros siempre somos muy respetuosos de que las personas tienen derecho a no tomar el medicamento, pero sí nosotros obligados a indicar cuándo es importante que se realice una evaluación y cuándo el trastorno es de moderado a grave. Hay psicoterapias como la terapia cognitiva que ha demostrado en algunos episodios de depresión que tiene el mismo efecto que el fármaco, pero no es el caso de algo moderado o grave, y especialmente, por ejemplo, esquizofrenia, que también tiene episodios, intentos suicidas o trastorno límite de la personalidad. No es correcto intentar como psicólogos abordar el caso con una muy buena psicoterapia cuando se ha demostrado que hay un desbalance químico que le puede ayudar. En el mejor de los casos hay que hacer sinergia, ¿no? Una muy buena psicoterapia, solo la dosis necesaria. Los trastornos de ansiedad muchas de las veces se puede ir retirando el medicamento, y en los casos, por ejemplo, de depresión hay que valorar si hay componente hereditario, si hay poco apoyo social, ¿no? Cuál es la pertinencia de una cuestión bien dosificada. Nosotros también hacemos mucho énfasis al final sobre a quién referir. Los medicamentos, los psicofármacos los receta cualquier médico y no es lo correcto. Los tiene que recetar el especialista, porque es algo muy delicado por estas cosas que sobre todo en el Seguro Social, los médicos generales dan hasta antidepresivos y todo. Sí, bueno, y en la consulta privada es algo muy difundido, pero nosotros que somos los profesionales tendríamos que estar muy atentos a, nosotros no tomemos una postura antipsiquiátrica, al contrario, cuando es necesario es lo mejor pensando en el alumno, en el usuario. Perdón, la Federación Mundial de Farmacología tiene una nomenclatura de clasificación de qué medicamentos traen o dan esos efectos secundarios, es decir, tiene una etiquetación entre el negro, el gris, el amarillo, entonces que cada medicamento, al menos psicofarma, si te lo da, te da una notita donde te dice esto es probable que ocurra, y que uno como paciente pues tiene que también conocerlo para preguntar, oiga, puede que me ocurra, y que me diga, a ver, bueno, es que de 10 pacientes 2 tienen la sintomatología, entonces me tienes que informar, pero tenemos nuestro derecho de estar observando cuáles son esos medicamentos que pueden producir, y que no es de a gratis, vamos, que si uno está deprimido te da el medicamento, si tú no dijiste que estabas con esta sintomatología puede exacerbar la ideación, no es de que el medicamento per se lo dé, sino que la ansiedad que provoca el mismo medicamento. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Se puede decir que una otra variable para la ideación suicida puede ser con una mala adherencia terapéutica? Ya que estamos hablando de los psicofármacos. Por ejemplo, no sé, una persona que tenga una enfermedad crónica, sea insuficiencia renal o diabetes, y que no quiera adherirse al tratamiento, también puede ser como una variable importante para que la persona quiera tener una solución suicida. A ver, pensé en dos cosas, y es una pregunta interesante. Pensé en primero esta población clínica que tiene un trastorno mental y que no se apega al tratamiento y que se ha visto. Yo hice la tesis de doctorado en adherencia, entonces más o menos leí sobre cómo, por ejemplo, incluso tenemos aquí alumnos que tienen esquizofrenia y que es una esquizofrenia bastante funcional y que los episodios se desencadenan por eventos estresantes. Entonces, los efectos secundarios muchas de las veces son molestos y los alumnos prefieren no tomarse el medicamento, pero después cuando viene algo estresante se activa el episodio psicótico. Entonces, siempre es buena idea encontrar
la dosis idónea, hablar con el médico sobre cómo trabajar estos efectos secundarios para pegarse al tratamiento y no usarlo como rescate, porque así no funciona. Por ejemplo, trastorno límite también nos cuesta a veces, o incluso tenemos estudiantes de medicina que tienen, por ejemplo, tengo un caso, 6 intentos previos de suicidio, diagnosticado con depresión, y el médico abandona el tratamiento porque él considera que ya no está deprimido, pero tiene un nuevo intento y este historial de poco apego. Entonces, hay algunos trastornos que no siempre están muy ansiosos o con conductas muy impulsivas todo el tiempo, y entonces hacen que las personas no quieran tomárselos o que construyan ideas que se llaman heurísticas. Por ejemplo, si ustedes entrevistan a mamás de niños con TDAH, hacen cosas como en las vacaciones no le voy a dar medicamento, el fin de semana no se lo doy, porque su hígado va a descansar. Incluso, por ejemplo, yo estudié VIH, pasa mucho esto. Entonces, no es buena idea porque, por ejemplo, en el VIH pues muta el virus, ¿no? Entonces, no es buena idea darte vacaciones. En el caso de la diabetes, por ejemplo, hipertensión, todas estas cuestiones crónicas, está idealmente sustituyendo algo que naturalmente tu cuerpo no produce, aunque sea una cuestión sintética. Entonces, es diferente la población clínica con un trastorno mental que idealmente tendría que pegarse y tener muy buena relación médico-paciente para estarse informando, ¿no? Cambiar la dosis, cambiar el fármaco, conocer efectos secundarios, saber que es mucho mejor tolerar la resequedad en la boca, por ejemplo, de un antidepresivo, que los riesgos que implica no tomarlo. Y luego pensé en este otro grupo de pacientes con enfermedades crónicas, que como tú decías, recibir un diagnóstico es muy estresante, no tener mucha información, o la información que tienes, por ejemplo, ahorita pensé en insuficiencia renal crónica, que es lo que yo trabajé en la tesis, saber que esa enfermedad te va a dar muy poco tiempo de vida, pues activa, ¿no?, la depresión. Y ahí es donde se esperaría que el equipo, ¿no?, el nefrólogo, el psiquiatra, digan, a ver, tiene que tomar estos medicamentos para la insuficiencia renal, cuáles de ellos hacen interacciones, hay que valorar qué es más importante, corregir la insuficiencia o la depresión, cómo le podemos apoyar, etc. Pero siempre como, y muchas de las veces ustedes lo observan, en México uno incluso no está tan informado de sus derechos, tiene muy poca cultura médica, es difícil comunicarse con el profesional de la salud porque a veces están muy apresurados, pero se espera que nosotros vayamos adquiriendo esas habilidades para acompañar, ¿no?, a la persona que requiere estas cosas para que se apegue al tratamiento en cualquiera de los dos casos. Espero haber respondido la duda. Bien, entonces, bueno, hay algunos mitos sobre las conductas asociadas al suicidio. Un mensaje que queremos dar en el taller es: nunca hay que subestimar cuando alguien dice o hay sospechas de estar pensando en el suicidio como una opción. Si ustedes revisan la bibliografía sobre la actitud del personal médico en el área de urgencias hacia las personas que tienen un trastorno mental, van a encontrar que hay actitudes bastante negativas. Incluso hay algunas prácticas poco éticas sobre cuando llega alguien que ya tiene varios intentos, o que llega alguien, por ejemplo, con un episodio de ansiedad por la salud o alguna cuestión ya psicosomática. Entonces los médicos hacen cosas, a mí me tocó, les ponen la inyección que se llama la alemana, que nada más es agua, y entonces les ponen esa inyección y la persona mejora. Pero en general, si ustedes revisan cuando investigan al personal de urgencias, a los médicos no les gustan mucho los pacientes con depresión, con ideación suicida, con trastornos de la conducta alimentaria, porque creen, hay este discurso de que las enfermedades mentales son una cuestión de voluntad y que si le echara ganas estaría mejor. Y no es así. Y que está actuando, ¿no? Se le pareció un brazo y dice, nada más está haciendo un drama, nada más quiere ganancias secundarias. No es así. El suicidio, y para eso me gusta mucho citar el libro de Víctor Payá, que es un profesor de la FES Acatlán, que escribió una cosa hermosa. Es un producto de un papito. Se fue a un ministerio público un año a esperar a ver quién se suicidaba, y se haría carta póstuma. Y el libro, lo voy a subir a la página del Facebook del CREAS para que lo lean, es un libro hermoso que solamente retrata la realidad de la Ciudad de México en un año sobre suicidios. Y entonces ahí se imaginarán, la mayoría de los suicidios son por parte de hombres que dejan una carta póstuma que habla de lo que en la cultura mexicana no podría decir un hombre, porque un hombre macho mexicano que se vanagloria de serlo, no puede decir, me duele mucho esto, me estoy muy triste, ¿cómo es posible que me hayas puesto el cuerno con mi mejor amigo en mi cama y en mi casa? Eso no lo puede decir un hombre mexicano.
porque el mandato diría que tiene que violentar a la esposa, ponerla en su lugar, porque es la vergüenza de la cuarta, ¿no? Pero esta dificultad para comunicar es una variable central en suicidio. Entonces, muchas de las veces, la hipótesis psicodinámica diría que el que esté enojado se hace daño a sí mismo, y la depresión es enojo con uno mismo, ¿no? Entonces nosotros, si bien somos respetuosos de esas hipótesis, sí reconocemos que muchas de las personas que quieren suicidarse no pueden decir algo a su familia, no pueden decir soy gay, no pueden decir no. Por ejemplo, una alumna intento suicida porque a los 2 meses en Iztacala, octubre es el mes donde más alumnos desertan. Entonces tenemos muchísima carga de trabajo y es inconcebible para una familia mexicana, algunas familias mexicanas, que un estudiante que logró un lugar en la carrera de medicina no quiera estudiar medicina y quiera estudiar diseño gráfico. Eso no parece lógico. Entonces esa alumna, en su lógica y en esta modalidad suicida, piensa, es mejor irme de este mundo que decirle, ya le dije a la familia 2 veces y me dicen que estoy loca, que acabe medicina y luego haga diseño gráfico o lo que yo quiera, ¿no? Pero yo no quiero estudiar medicina, ni quiero el maltrato que me dan los profesores, ni el acoso que me dan los profesores, ni este nivel jerárquico de cosas que pasan en los hospitales. Yo quiero estudiar diseño. Pero si esa chica no lo puede decir, en su lógica juvenil prefiere suicidarse a enfrentar a esa familia o a irse de esa familia. Entonces, Víctor Payá hace un recuento de todas estas cartas y de cómo a veces las personas que están pensando en suicidarse, hasta que mueren, pueden expresar o pueden comunicar a los otros lo que están sintiendo, porque no hay condiciones en esa sociedad, en esa familia, en esa institución. Y nosotros querríamos ser ese guardián que estaría dispuesto a escuchar eso y que no se va a espantar, no se va a enojar, no lo va a rechazar, no lo va a publicar, simplemente va a escucharlo, lo va a motivar a que pida ayuda y lo va a referir. Entonces, no hay que subestimar cuando alguien quiere suicidarse, cosas como el que lo dice no lo va a hacer, perro que ladra no muerde, son los que están deprimidos, o al contrario, que no lo podemos detener, que es un acto impulsivo y que es muy difícil. Me gusta mucho esta metáfora del modo suicida porque normalmente todos nosotros, desde la psicología positiva se dice que tenemos algo que se llama ilusión de vivir. Yo mandé muchos mails y dije, a ver quién viene, ¿no? Igual estamos poquitos, pero el que estén aquí sentados me dice que cada uno de ustedes, de todas las cosas que tenían que hacer hoy, decidieron que era una buena idea sentarse 3 horas a escuchar este curso. No creo, pero parece ser que algunos o muchos de nosotros no nos vamos a ganar el premio Nobel, no vamos a ser muy famosos, ni millonarios, ni muy felices. Pero todos los días creemos que vale la pena levantarnos y seguir estudiando, aprender cosas nuevas, apoyar a alguien, porque tenemos esa sensación, esa ilusión de vivir o ese sentido de esperanza, ¿no? Pero cuando alguien está profundamente deprimido, tiene algo que se llama realismo depresivo. Y es muy peligroso, porque cuando alguien está deprimido, si ustedes quieren que vaya a una fiesta, les va a decir y les va a dar argumentos en los que tienen bastante lógica. Fausto, vamos a una fiesta, y me va a decir, ¿para qué? ¿Quién va a ir? ¿Hasta dónde? ¿Nos van a asaltar? Está muy peligroso, nunca vamos a... Además no puedo ser como ella, a mí me gusta, porque ahí siempre hay que estar en pose de no sé qué. Y tiene razón, pero en depresión lo que más se ha demostrado es que lo que más te protege de la depresión son las relaciones interpersonales y la activación. Entonces, siempre es mucho mejor idea salir, estar con personas, convivir, alimentar la esperanza, alimentar esta sed de vivir, que aislarte. Pero cuando una persona está muy deprimida, esta cuestión de realismo depresivo la hace valorar que es mejor idea quedarse, y es mejor idea no bañarse, es mejor idea no comer, es mejor idea no estudiar, etc. Entonces, la apuesta de un psicólogo siempre es que sí podemos cambiar la opinión de las personas y sí podemos cambiar ese modo suicida y sí podemos cambiar. Quizá este taller no está dirigido para que hagan eso, pero sí para que sean honestos y digan, yo no sé, pero sí sé que esto es muy serio, sé que este es tu momento para que te trates, sé que hay alguien muy bueno o muchos terapeutas muy buenos y yo te puedo acompañar con esa cosa. Entonces, bueno, como les decía, hay datos que reportan sobre las intenciones previas. La depresión a veces en cuestiones de género es una depresión enmascarada. En los varones y en los niños casi siempre no hay cuestiones como de tristeza, llanto, esta percepción de desesperanza, sino mucha irritabilidad.
Entonces los varones solamente empiezan a estar muy irritables, y ese puede ser un síntoma de depresión al que hay que también estar atentos. Y bueno, es posible identificar riesgos. Los jóvenes empiezan a hacer cosas como despedirse, como regalar sus cosas, como les decía hace rato, estar menos presentes, aislados, hablar más sobre la muerte, escribir sobre la muerte, etc. Y son señales a las que hay que atender. Ahora, es cierto que las personas que por excelencia sienten sobrecarga no quieren preocupar más y no le comunican a sus familiares que están pensando en el suicidio, porque temen a la reacción. Entonces, por eso el papel de los guardianes cobra importancia, porque es difícil que un joven vaya con sus papás o un tío o un familiar y le diga, me estoy sintiendo así. Yo no era así, pero me cuesta mucho trabajo levantarme, estoy muy distraído, estoy más lento, no estoy tan optimista como antes. Y el otro día que vi esto en la tele o en el Facebook, pensé, creo que estaría mejor el mundo sin mí. Entonces, esto no se lo va a decir a un papá. Difícilmente se lo va a decir un amigo, pero un amigo puede estar atento y es mucho más fácil que un joven se comunique con otro joven, pero ese joven esté listo para identificar y poder canalizar, ¿no? Y no dejar pasar ese momento tan importante. Entonces, ustedes son o van a ser guardianes porque están con muchas personas, van a tener mucha información sobre cómo detectar y incondicionalmente ofrecerle ayuda para acompañar. Entonces, su labor va a ser observar a las personas, ser suspicaces. Es mucho mejor exagerar y preguntar a dejar pasar la oportunidad. Y, como les decía, responder como esta cuestión moral de acompañar a la persona y ser a veces muy directivos en motivar a pedir ayuda. Entonces, hay un programa que es el que estamos tratando de compartirles hoy, que ya tiene 8 años, que se empezó en Estados Unidos y que habla de 3 cosas que son preguntar, persuadir y referir. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer. No pueden dar intervención psicoterapéutica, pero sí pueden estimar si hay presencia de las conductas del espectro, motivar a pedir ayuda y acercar a un especialista. ¿Cómo se llama en inglés o en el programa en Estados Unidos? Se llama EQR y el autor es Kinetic y el artículo es del 2007. Al final vienen unas referencias para que lo revisen. Tienen una página donde entrenan profesionales de la salud, profesores, etc. Y nosotros retomamos estas ideas. Entonces, sobre cómo preguntar. A veces existe la idea, por ejemplo, en el uso de condón, hay personas que piensan que si yo ahorita les reparto a todos ustedes un preservativo, todos hoy en la tarde van a decir, hay que usarlo, hay que usarlo, hay que usarlo, hay que usarlo, todos los días. Y eso es falso. No funciona así. Si yo les regalo un preservativo, lo que va a ocurrir es que si hay una oportunidad de usarlo, están listos para tener sexo seguro. Y las probabilidades de que se infecten de una enfermedad de transmisión sexual son menores. No garantiza, porque hay muchas cosas detrás del uso del preservativo, pero aumenta las probabilidades por una cuestión nada más de disponibilidad, ¿no? Y de control de estímulos. En el caso del suicidio pasa igual, ¿no? Por ejemplo, en España hubo un debate sobre el consumo de heroína, es un problema muy grave. Entonces, les damos las jeringas aquí en el hospital porque compartir jeringas, consumir heroína es de mucho riesgo, pero compartir jeringas implica más riesgos, que son infectarse de VIH, hepatitis, muchas cuestiones muy serias. Entonces, hay personas que piensan, ¿cómo es posible? Ahora nos vamos aquí a los drogadictos, porque esta palabrita no estigmatizante. Empezamos hasta a regalar las inyecciones, ¿cómo es posible? No, los están cuidando. Y hay personas, por ejemplo, en México que se dedican a eso, a donar jeringas nuevas, en donde hay unas áreas donde consumen sustancias que se llaman picaderos. Y a veces hay esta opinión como de cómo es posible que les fomenten el uso. No es así, ¿no? Es tan complejo que los proteges dando las jeringas y también les apoyas, ¿no? Con intervenciones sobre el uso de sustancias. En el caso del suicidio pasa algo parecido. Ustedes cuando preguntan no les van a meter la idea. Si alguien está muy triste y ustedes directamente le preguntan, ¿has pensado hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? La persona no les va a decir, qué buena idea me acabas de dar, hoy en la tarde la voy a hacer. Eso no ocurre, ¿no? No es un rollo de fusión pensamiento-acción. Es mucho mejor preguntar, y lo que va a pasar muchas de las veces es que el otro les va a decir, qué bueno que me lo preguntas porque sí lo he pensado y no sé a quién decírselo y me preocupa mucho y ya no me puedo quitar de la mente esta idea, o todos los días la pienso, o va y viene pero está ahí y yo antes no pensaba estas cosas.
Entonces vale la pena preguntar y preguntar directamente. Ustedes tendrían que estar preparados para no poner cara de enojo, ni de rechazo, ni de disgusto, ni de miedo, sino aceptación incondicional, ¿no? Porque ya esa persona les confesó lo que está pasando. Hay que mantener la calma, no hacer juicios, no regañar, y algunas preguntas concretas. Nosotros retomamos las que vienen en el Mini Mental 20, que es una entrevista estructurada psiquiátrica. Entonces hay que preguntar conductas del espectro. ¿Ha pasado por tu mente quitarte la vida? ¿O ya lo estás planeando? ¿Ya compraste o ya diste el lugar o instrumentaste con qué lo vas a hacer? Y una pregunta muy importante es preguntar si la persona ha tenido intentos previos, porque ya platicamos que ese es un predictor importante. Entonces preguntar no induce la conducta. Y las preguntas tienen que ser concretas, claras y titubeos. Puede ser una interacción que al final, vamos a ver si nos da tiempo de hacerla, en 10 minutos, hacer las tres cosas: preguntar, persuadir y referir. Entonces no vamos a hacer una historia clínica, no vamos a indagar qué ha estado pasando en este momento, cómo te has sentido, cómo ha estado tu familia. Si ustedes escuchan una frase que les suene a la información que dijimos sobre variables asociadas al suicidio, pregunten, ¿no? Y no se desvíe la conversación para otro. Entonces, bueno, aquí hay algunos otros ejemplos sobre señales de alarma a las que habría que estar atentos, especialmente documentadas en población joven. Cambios alimenticios y cambios en el sueño, aislamiento, descuido inusual de la apariencia personal, cambios notorios en la personalidad, pérdida de interés en las actividades placenteras, quejas de ser una mala persona, indicios verbales como ya nada importa, ya pronto no será un problema para ti, arreglar cosas personales pendientes, regalar o descartar sus posesiones favoritas, o algunas señales de alucinaciones o pensamientos extravagantes, despedirse de sus personas cercanas, dificultad para comunicarse, percepción de una baja capacidad para resolver los problemas. Porque recordemos que estaremos ante al menos un grupo de personas que se caracterizan por síntomas de depresión, pero el otro gran grupo son personas que tienen problemas para regular el afecto y que su meollo es la impulsividad, que son las menos, pero son de más riesgo a veces que alguien que tiene, por ejemplo, una depresión crónica. Entonces, y puede ser que les toque que un compañero empiece a tener comportamientos bizarros y que puede tratarse de otra cosa que no sea ni depresión ni cuestión de límite, ¿no? Sino que sea un episodio psicótico, un trastorno de la ansiedad, etc. Entonces hay que estar atentos a cuestiones como estas de señales de alucinaciones, pensamientos extravagantes. Ustedes tienen que recordar que los que estudiamos mucho, un IQ alto es de riesgo. El primero que estudió suicidio fue un sociólogo hace muchos años que se apellida Durkheim, y él tiene una hipótesis fascinante sobre cómo la configuración social hace que las personas consideren o no el suicidio. Entonces él describía sobre cómo, por ejemplo, para algunos de nosotros o de ustedes, la religión, la que sea, puede ser un factor protector de suicidio, porque el suicidio puede ser visto como un pecado. Entonces eso hace que te detengas. Pero las personas que, no sé si a ustedes les pasó, pero mi catolicismo se vino abajo con la licenciatura en psicología. Y lo poco que quedó ahora tiene que ver con que lo que hace cuando uno tiene una fe religiosa casi siempre tiene que ver con que si va uno a una iglesia o a un templo, construye redes de apoyo. Y eso es un factor protector, y está probado que tener fe y tener redes de apoyo te protege de muchas enfermedades mentales, ¿no? Entonces, algunas personas, lo que empieza a pasar es que este alto nivel de escolaridad, ¿no? Entonces Durkheim decía cómo los luteranos, a diferencia de los católicos, los judíos, la población judía es extraña porque tienen alto nivel religioso pero alto nivel educativo, y ahí el suicidio se comporta distinto. Pero cómo cuando tienes bajo nivel de escolaridad contra el alto también es de riesgo, ¿no? Tantos estudios. Y bueno, si ustedes lo analizan, no he leído en México, pero sí podríamos construir un artículo con una población. Yo tuve, al menos en mi historia, yo tuve 2 profesores que se suicidaron mientras yo estaba en la carrera, ¿no? Entonces son cosas que pasan especialmente cuando somos personas que trabajamos con gente. Entonces hay que estar atentos a esos riesgos, porque nuestras señales de alarma son importantes. Y bueno, yo creo que también a esto va muy ligado hasta
hasta cierto punto cómo se va visualizando la ideación suicida, porque también había algunos autores que manifestaban que algunas personas al momento de entrevistarlas y decirles qué ideas tenían relacionadas con el suicidio, veían o ponían el suicidio como una opción de máxima expresión de libertad, precisamente por lo que usted comentaba, que a veces no pueden hacer lo que quieren, tienes que seguir un cierto protocolo, tienes que ir a la escuela, terminar, ejercer, casarte, estudiar lo que te dicen tus padres, tener la orientación sexual que tiene la mayoría de la población. Y entonces algunos lo manifestaban filosóficamente en su persona porque dicen, esta es la única decisión realmente mía y es en la que yo expreso mi libertad. Entonces también había esta cuestión de analizar un poco ahí, porque algunas personas que se han suicidado comentan eso. Me parece que es uno de los fundadores de CODA. Él planteaba precisamente cuando se suicidó que él había conseguido todo el éxito que supuestamente se puede obtener en una sociedad. Tengo una familia, soy rico, tengo esto, tengo lo otro. No considero que esté lleno, ¿no? Él decía, esa es mi decisión y no la tomo ni porque esté triste, ni por esto, ni por lo otro. Entonces es interesante analizar ese tipo de aspectos, ¿no? Porque te pueden dar pautas para diferenciar entre un grado de razonamiento de ese tipo, ¿no? Y verlo solamente como la única opción. Creo que hay una gran diferencia ahí, aunque pareciera. Claro. Es interesante lo que planteas y me hizo pensar en varias cosas. Como tú dices, a veces en la comunidad artística históricamente se ha idealizado, ¿no?, el suicidio, como Hemingway, cuántos escritores, pintores, ¿no?, se han suicidado en escenas que son bastante románticas, ¿no?, y pintorescas, en donde es muy reforzado y además es concebido incluso como un acto valiente, ¿no?, y como un acto de mucha dignidad, ¿no?, de mucha autonomía y de expresión de la libertad. Yo creo que además, por ejemplo, tengo una alumna creo que está aquí, que está haciendo su tesis sobre el impacto de las redes sociales. Hay un autor que habla sobre lo que él ha estudiado y él identifica como factores de riesgo. No todos los autores coinciden. Y él dice que hay un grupo de personas que tienden a tener esta menos vulnerabilidad al dolor. Y que, por ejemplo, si ustedes analizan, hay personas que le tienen mucho miedo a la muerte y otras que no le tienen tanto miedo a la muerte, ¿no? Y que, pero ya es como del espectro este límite, ¿no?, de qué les gustaría hacer, ir a aventarse de un bungee, ¿no? Y otras que nos gustaría unas vacaciones en el bosque, en un campamento viendo las estrellas, y otras no. Entonces, como esta, y está documentado, ¿no?, como esta exposición de experiencias sensoriales intensas, ¿no? Entonces, hay desafortunadamente muchos grupos en Facebook de jóvenes que nosotros aquí no estamos hablando mucho de estas cuestiones de autolesiones, pero que promueven este tipo de conductas como una manera de expresar el dolor o el sufrimiento, de ser diferentes. Se ha estudiado a nivel de tribus urbanas y de ciertas creencias asociadas a eso, y creo que pasa lo mismo en la comunidad artística. Entonces este autor habla sobre cómo él considera que hay personas que tienen más resistencia al dolor, menos miedo a la muerte, y que son personas incluso que se hacen más tatuajes y perforaciones porque siempre están jugando como con eso. Y él dice que hay una combinación de factores que son esta menos vulnerabilidad percibida de dolor y muerte, más un evento altamente estresante o una pérdida. Se hace un cóctel, ¿no?, para pensar en el suicidio. Nosotros acá estamos tratando de hablar de jóvenes que también en la juventud se hacen muchas cosas. Una de ellas es explorar la personalidad, ¿no? Entonces, algunos de nosotros puede ser que estemos en un grupo un tiempo, nos vistamos de una manera, comulguemos con esas cuestiones, y si además tenemos cuestiones hereditarias, poco apoyo familiar, etcétera, puede ser de riesgo. No es que la tribu cause las conductas suicidas, pero sí desencadena cuando previamente hay condiciones o terreno fértil a nivel individual, ¿no? Y habría que estar como atento. Y, por ejemplo, esta alumna está estudiando sobre, incluso transmiten y comparten sus métodos, ¿no?, sobre cómo suicidarse.
Y bueno, ya en trastornos mentales más graves, como estos rasgos que han sido como vistos en periodos de la historia, de grupos religiosos que incluso hacen suicidios colectivos. Entonces, es mucho más complejo, pero es fundamental cómo lo social impacta, y en la universidad experimentamos con muchas cosas, ¿no? De lo social. Muy bien, pues ¿qué preguntar? Pues preguntar así, estas son las preguntas del mini mental. Directamente, ¿has pensado que estarías mejor muerto? ¿Has querido estar muerto? ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has pensado cómo suicidarte? Y la última, que es si ha intentado suicidarse. Y a veces hay que preguntar cuántas veces. Nosotros aquí hacemos un estudio cada año, como 400 estudiantes, que no es una muestra aleatorizada, sino desafortunadamente nos pasa que no todas las carreras quieren participar porque parece ser que es una pérdida de tiempo hacer este estudio, pero lo que empieza a ocurrir es que nosotros, el estudio que hicimos el año pasado, el 12% de los alumnos tenían un intento, que es muchísimo, 12% es muchísimo, porque si fuera generalizable, si son 12.000 estudiantes, ¿cuántos estudiantes han tenido un intento? Y son estudiantes del primer semestre. Y de esos 12%, tenemos estudiantes que han tenido 4 intentos. Y esos son los estudiantes que se atreven a decirlo en un instrumento anónimo. Esos estudiantes son bombas de tiempo que hay que atender, ¿no? Entonces, no solamente es importante si lo ha intentado, sino cuántas veces lo ha intentado, porque puede ser que se lleven una sorpresa. Sí. Sobre todo, bueno, en el caso de varias veces que lo han intentado, hasta ellos lo manifiestan, ¿no? De, ya tengo miedo de mí mismo porque no sé cómo detenerlo, ¿no? Ya tuve el intento y ya no sé si lo voy a poder parar o no. Por la emergencia a veces lo hablan con ellos. Así es, y como esta percepción de poco autocontrol, ¿no? Y que es característico de la cuestión impulsiva, es como el consumo de sustancias, ¿no? Que ya la sustancia me controla a mí y no la controlo yo a ella, y el suicidio así se percibe, ¿no? Y ya nos va dando datos de si es algo relacionado con depresión o es algo que el componente de impulsividad es alto y es más riesgoso, ¿no? Porque se conjunta la cuestión emocional activadora y entonces la impulsividad. Me surgió una duda respecto a los intentos de suicidio, porque, bueno, no sé, cuando una persona intenta suicidarse mucho, podría ser que podría tener toda esta esperanza de aferrarse, ¿no? Tal vez, o por qué son tantas veces, por qué no lo hacen una vez, es ahí, porque a diferencia de otras personas en que un intento es suficiente, yo creo que sí se podría plantear mejor una intervención con esas personas que con otras que realmente ya lo instrumentó con armas de fuego o algo así. O sea, sí es más alto el índice de ayudar en ese tipo de personas que con una persona que ya lo tienen muy bien planeado, o por qué tardan tanto en enfrentarse. Sí, bueno, se combinan un poco algunas de las términos que usamos previos, porque podría parecer, la lectura es, ¿por qué lo intenta tantas veces con pastillas y no con una pistola? Entonces hay que analizar, porque cada caso es diferente, y como les decía hace rato, el perfil de alguien que suicida no es un paradigma estímulo-respuesta, es muy complejo. Entonces la lectura podría ser, realmente no lo quiere hacer, y entonces surgen estas cuestiones de, si lo quisiera hacer ya lo hubiera hecho, no hay que hacerle caso y subestimar, y eso sería un error. Entonces más bien la pregunta sería, ¿qué está tratando de comunicar esa persona que lo intenta tantas veces y que no lo logra, ¿no? O que quizá genuinamente puede ser que no conoce la letalidad, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo aquí nosotros les decía, tenemos un alumno 6 veces, alumno de medicina lo ha intentado. Tolerancia a los síntomas en la familia, cuando le preguntamos a la mamá por qué no lo han atendido, es que él no quiere, él no le gusta, él me dice que lo dejemos en paz, la familia tampoco ha pedido ayuda. Entonces para este chico que en su mente nada más estaba depresión, y cuando tuvo un intento hace como 10 días aquí afuera en el comedor y lo estamos atendiendo, y su meollo no es depresión, porque él creía, es que yo no me siento deprimido, pero tiene unos niveles altísimos de impulsividad y cada vez que termina con las novias se le activa, ¿no? Esta cuestión del abandono y lo intenta. Y entonces si le dan un antidepresivo no va a funcionar, porque entonces cada caso es único y hay que entonces conocer, a ver, si tiene muchos intentos y bueno, entonces decíamos, nivel de letalidad y nivel de certeza, todas las veces su intención era consumarlo. ¿Cuál fue su reacción al intento? Cada vez que lo intenta y fracasa, su reacción es negativa y es de desesperanza y de que para esto sirvo y lo voy a lograr.
pero yo como que tendría todo mi acordeón en la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué está pasando en su familia? ¿Cuál es el nivel de certeza, de letalidad? Y yo no podría hacer muchas conclusiones sobre quién tiene mejor pronóstico. Sí dice la literatura que es de peor pronóstico alguien que tiene muchos intentos con reacción negativa a alguien que tiene solo uno. Y también si comparas impulsividad con depresión, tiene mejor pronóstico alguien que tiene sintomatología depresiva a alguien que tiene impulsividad, ¿no? Pero este taller está pensado para que todos tengamos esa esperanza de que nuestra inversión va a ser útil y que no descartemos ni nos desanimemos, ¿no? Porque ya tiene muchos intentos, porque nuestra labor es, les digo, a nosotros nos pasa mucho aquí en la FES, 6 intentos y nunca nadie le había dicho, tú tienes esto, te pasa esto, ¿no? Que es describir un trastorno límite y medicar justo lo que él necesita, porque él como médico no toma ni una clase de psiquiatría en todo el semestre, en todo la educación médica, ni una clase de psiquiatría, y pues él cree que está asociado a depresión. Entonces cuando por fin dice, ay, eso es lo que yo tengo, entonces se empodera, se trata, se apega, ¿no? Etc. Entonces nosotros entrada a todos los casos abordarlos para canalizarlos y que entonces el equipo interdisciplinario decida sobre el mejor o peor pronóstico, etc. Entonces, bueno, sobre persuadir. Persuadir es muy importante porque les decía que tiene que ver con que muchas personas no quieren, ellos dicen, dar molestias, no quieren preocupar, ya están decididos, quieren que se les respete, etc. Pero nosotros tenemos esa ilusión de vivir y muchos de nosotros tenemos algo en nuestro corazón de vocación, de ayuda, y nos sentimos moralmente comprometidos a intentar que la otra persona se atienda. Entonces, no vamos a intentar convencerlo, ni lo vamos a regañar, ni lo vamos a diagnosticar, ni le vamos a dar terapia, ni vamos a hacer intervención en crisis. Lo único que le vamos a intentar hacer es decirle que podemos acercarlo al que es especialista, ¿no? Y que al menos considere posponer la decisión del suicidio. Entonces, hay dos maneras de intentar persuadir a las personas. Si ustedes grabaran un día de una consulta externa de un médico en una institución pública que atiende, no sé, 20, 30 pacientes de 7 a 2 de la tarde, a ese médico nadie lo entrenó en comunicar malas noticias, ni en fomentar el apego, ni en entrevista motivacional, ni... Entonces el médico hace lo que puede con lo que sabe y está muy presionado por entregar resultados. Entonces ustedes hacen entrevistas sobre qué pasa cuando alguien que tiene una enfermedad crónica atiende su consulta de control. Probablemente escuchen que la mayor parte del tiempo habla el especialista o el profesional de la salud, la persona habla con monosílabos, ¿no? Sí, doctor, no doctor, sí, doctor, no doctor. Y a veces, incluso está documentado como en consultas de control en psiquiatría, a veces ni siquiera lo miran, ¿no? En consultas de 15 minutos y no mira a la persona del médico. Entonces, estas prácticas pueden cambiar porque se ha demostrado que es mucho mejor que sea la persona la que dé las razones por las que quiere cambiar a que el profesional de la salud trate de hacer esto, que es regañarlo, ¿no? A ver, tú entiendes, tú eres un drogadicto, acepta que o eres un alcohólico, ya acéptalo. O darle consejos de experto, ¿no? Tú lo que tienes que hacer y hacerle la lista de los consejos. O darle consejos que le funcionaran al experto. Hay un buen número de personas que cuando dejan el tabaco dicen, este es el último cigarro que me fumo, lo apagan en ese momento y no vuelven a fumar. Muy bien por ellos. La gran mayoría de las personas no funcionamos así y cada uno de nosotros vamos descubriendo la forma en que vamos a intentar dejar algo que nos hace daño. Y vamos a dar muchas, hay unos autores que hablan sobre la rueda del cambio, entonces hablan de etapas del cambio. Entonces las etapas del cambio, que pasa lo mismo para la conducta suicida, porque quizá para nosotros es urgente ir con el especialista, queremos llevarlo en ese momento, van a ver que aquí al cabo hay dos maneras de llegar, pero puede ser que para la otra persona no, porque no tenga la conciencia de enfermedad, tenga esa cuestión de tolerancia a los síntomas, ya les dijo que sí ha pensado en conductas asociadas al suicidio, pero no está listo para recibir ayuda, porque a veces es percibido como cruzar esta delgada línea de ir al psicólogo, ir al psiquiatra,
igual a, ya crucé la línea de, llámenle como ustedes quieran, ¿no? De la normalidad, de la locura, de lo que quieran. Y muchas personas, especialmente los profesionales de la salud, somos resistentes y no nos cuidamos y nos resistimos a respirar. Entonces, es muy importante cómo en 15 minutos, en 10, en media hora, ustedes intenten persuadir al otro para pedir ayuda. Porque si tratan de convencerlo, si lo regañan, si no lo escuchan, si ustedes graban esa intervención y dividen en tercios y hablan 2/3 partes de la intervención, difícilmente esa persona va a pedir ayuda. Porque lo que quieren, y recordando esta dificultad para comunicar, es escuchar lo que el otro tiene que decirles y hacer las preguntas idóneas para que la motivación salga de la persona y no de ustedes. Es como cuando uno de mamá que quiere que su hijo se ponga el suéter. Idealmente, él es el que tendría que decir, me quiero llevar mi suéter porque no me quiero enfermar y perderme mis vacaciones con una gripa y con mis inyecciones. No pasa así. Casi siempre la mamá está, algunas mamás que somos sobre todo, estamos más preocupadas por el suéter que el niño. Entonces, hay un enfoque que se llama entrevista motivacional, pueden ver, hay muchos videos en YouTube sobre cómo el profesional de la salud puede promover apego al tratamiento, conductas de cambio. Es un enfoque con una perspectiva humanista y hay un acordeón de preguntas que también vamos a subir en la página para que ustedes tengan las preguntas adecuadas para intentar, pensando en que hay etapas del cambio. Entonces, puede ser que esté en precontemplación, que es que la persona no considera que sea un problema grave en este momento. Si ustedes, este modelo fue creado en personas que tienen problemas de consumo de sustancias, entonces es mucho mejor alguien que está muy interesado en cambiar, que está muy interesado, muy preocupado y que tiene un alto sentido de autoeficacia. Es decir, estoy muy preocupado por mi problema, porque me quiero suicidar, porque estoy muy triste, porque cada día lo pienso más, porque ya no estoy feliz, porque estoy muy aislado, porque ya no quiero ir a la universidad, que es lo que más me gustaba en la vida. Y alguien que considere que tiene las habilidades para hacerlo. Yo sé que si yo busco al psicólogo adecuado o al profesional me voy a mejorar, porque yo cuando en el pasado me he propuesto cambios importantes los he logrado. Ese es como el usuario idóneo, que esté muy interesado, muy preocupado y tenga un alto nivel de autoeficacia, a aquel que esté poco interesado y tenga un bajo nivel de autoeficacia, ¿no? Que es, pues no quiero en este momento, sí estoy triste, pero no es para tanto. Yo, ¿cómo voy a ir al psicólogo si yo soy el psicólogo? Yo tengo siempre que estar bien. ¿Qué va a decir de mi familia? ¿No? Si tú eres el psicólogo, ¿no? Y los memes de Carmen Salinas. Entonces, ahora, puede haber otra combinación más compleja, que es que sí esté muy interesado, pero tenga poco sentido de autoeficacia. Que es, sí estoy preocupado, me interesa mucho, pero yo creo que no lo voy a poder lograr porque ya he ido varias veces y no funciona, porque no hay nadie que me pueda atender, porque siempre que me propongo algo lo acabo abandonando, porque así soy yo, porque no. Entonces, intentaríamos en esto de persuadir, así como en preguntar, intentamos hacer muchas cosas, ¿no? No regañar, sacar la motivación del otro, no etiquetarlo, fomentar la autoeficacia, ¿no? Entonces, casi siempre las mejores preguntas tienen que ver con explorar el nivel de preocupación, explorar el nivel de qué tan autoeficaz se siente la persona para pedir ayuda. Oye, ¿qué tan preocupado estás porque te has estado sintiendo triste? Porque ya no quieres venir a la escuela, porque estás pensando en el suicidio y es algo que te habías dicho que no, que era algo horrible, y ahora que te veo después de 2 años me dices que estás pensando seriamente irte de aquí, que lo ves como única solución, ¿no? Ahora, ¿qué tan capaz te sientes de que yo te acompañe o que vayamos, ¿no? O que hagamos una cita ahorita en la página, o que hablemos al sistema de apoyo telefónico de la Cruz Roja para que recibas ayuda? ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Crees que puedas mantenerte en el tratamiento? Y luego, entonces, explorar el nivel de preocupación, de interés, y luego explorar el nivel de autoeficacia. Y algo muy importante que tiene que ver con esto que les digo de la entrevista motivacional es intentar cerrar la conversación con 2 preguntas, que es, ¿qué pasa si no te atiendes? ¿Qué cosas vendrían para ti y para los demás? Y escucharlo. Entonces, por eso les decía, nada más, idealmente hacer como 4 preguntas, ¿no? ¿Qué tan preocupado o qué tan interesado estás? ¿Qué tan capaz te sientes de lograr atenderte, ¿no? ¿Qué pasa si no te atiendes? Y siempre cerrar la conversación con optimismo, que es, ¿y qué pasa? ¿Qué bueno vendría para ti si te atiendes? Si encontramos a alguien que sea especialista, tal vez ya ha sido muchos psicólogos, y que los imanes y que los aromas, y que eso son actividades que ayudan, que activan,
pero un tratamiento basado en eficacia para el suicidio, este está aquí, yo te acompaño. ¿Qué pasaría si tú mejoras, si empiezas a tener esta ilusión de vivir, si empiezas a recuperar? En depresión hay dos ideas sobre depresión, sobre síntomas, que son pérdida de placer o interés en las actividades que antes te gustaban y ánimo o afecto depresivo. Entonces, ¿qué pasa si empiezas otra vez a disfrutar de cocinar, de salir a andar en bici, de ver tus series, de leer, de hacer tus trabajos? ¿Qué pasaría de bueno? Y cerrar con esa cuestión optimista. Entonces, bueno, aquí vienen algunas ideas sobre tener presente el discurso, que es hacerle saber a la persona que no se le juzga, que se le va a escuchar, intentar más adelante plantearle alternativas de apoyo, ofrecer, acompañarle, porque les decía, hay que ser muy directivos, no solamente persuadirlo y referirlo, sino si es necesario acompañarlo en ese momento, llamar, dirigirse a la institución, ¿no? Porque adquirimos cierta responsabilidad. Y bueno, lo que les escribí antes se llama entrevista a motivación. Entonces, este es el acordeón de preguntas, además de otras, y que intentan al menos trabajar con algo que se llama ambivalencia. Cuando uno quiere cambiar algo, y esta es como la época idónea, acaba el año y vienen los propósitos del año que entra. Y si ustedes piensan sobre al menos un propósito o una intención de cambiar en el último año, probablemente empezaron muy motivados en enero, pero siempre cuando vamos a cambiar tenemos una posición a favor del cambio y una posición en contra del cambio. Porque, por ejemplo, atenderse implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, dedicarle 1 hora a la semana. Implica tener que decirle a su amigo, no podía hacer el trabajo porque tengo una cita. ¿Y con quién te necesitas? Pues con un psicólogo. ¿Y qué haces tú con el psicólogo? Pues que estás loco, ¿no? Entonces, aunque para nosotros puede ser que atenderse sea lo más saludable, normal, incluso en algunos organismos académicos es una exigencia, es parte del autocuidado, no todo el mundo piensa como nosotros sobre ir al psicólogo. Entonces hay que reconocer que en parte sí quiero estar mejor, en parte quiero estar menos triste, en parte quiero aprender a controlar mi impulsividad, porque cada vez que tengo una ruptura, por ejemplo, de pareja, o cada vez que viene el fin de año yo empiezo a consumir muchas sustancias y se me activan las pérdidas que tuve en esta época, mis papás, etc. Pero en parte pedir ayuda, y es un riesgo de los que hablaron, de ir a psicoterapia no es nada más una cuestión de desahogo, no es una cuestión pasiva, no es una pastilla, es trabajar, y trabajar puede ser doloroso, puede ser difícil, y hay que aceptar que en parte sí me quiero atender, pero en parte no. Entonces la entrevista motivacional lo que trata de hacer es reconocer esa ambivalencia, de en parte sí quiero atenderme, pero en parte no, y tratar de motivar a que vean más ventajas que desventajas de atenderse. Esa sería la misión guardiana. Entonces, por último, porque queremos exponer esta parte teórica y después pasar a unos juegos de roles, tiene que ver con referir. Entonces, ¿qué es referir? Referir es ser responsable, reconocer que yo voy en 5º, en 8º semestre. Puede ser, se ha visto psicólogos clínicos de muchos años. A nosotros nos tocó un caso muy desafortunado en un centro comercial cercano aquí. 2 chicos intentan suicidarse, ella tiene 4 intentos previos de suicidio y fallece, y su novio de 14 años sobrevive. Y dejaron mensajes de WhatsApp, dejaron mensajes escritos, y toda la comunidad subestimó los mensajes. Muchos momentos para decir que no era buena idea y siguieron con su plan. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la escuela, indagamos, y esa chica estaba en tratamiento y tenía un psicólogo. Entonces, solamente por poner un ejemplo, desconozco el tratamiento, probablemente tenía a alguien muy capacitado, pero puede ser que, como en otros casos, venga un psicólogo que también le da miedo preguntar, porque no sabe qué va a hacer si le dice que sí, o a dónde lo va a mandar. O un psicólogo, porque ustedes saben, en México hay muy poca, sí hay, a veces van a la Secretaría de Salubridad y pide cédulas a las clínicas, muchas veces no van. No tenemos un examen de certificación como los internistas y los cardiólogos y los cirujanos plásticos. Entonces, cada quien en un acto de buena fe pone su letrero en su casa, cobra 50 pesos. Aquí bueno, escuché un caso muy reciente de profesores que dan terapia a los alumnos que van a sus casas. Él empezó cobrando 50, luego 100, acabó en 1000 pesos. Entonces, hay una serie de prácticas en el área de clínica que no están reguladas en México. A diferencia de Estados Unidos y en Europa, donde hay que estudiar un postdoctorado, tener una licencia en ese estado.
Entonces, uno va de buena fe con el profesional de la salud, vence todas estas barreras de estigma, ¿no? Y de las etapas del cambio, y llega con puede ser un egresado que está muy motivado, que tiene muy buenas intenciones, que tiene sentido común, que probablemente conoce cuestiones terapéuticas, pero tomar un caso de una persona que tiene el peor desenlace de todos los trastornos mentales es mucha responsabilidad. Entonces, lo más responsable que pueden hacer es reconocer sus limitaciones y canalizarlo con el especialista. Eso es lo mejor que pueden hacer. Sin, como decíamos antes, intentar indagar en hacer historia clínica, en entender el fenómeno, en hacer un análisis funcional, un familiograma. No es el momento. El momento es muy valioso y lo único que hay que hacer es preguntar, persuadir y acercar con el especialista. Entonces, el experto... Y nosotros, pues, también platicaban al principio, la invitación es porque nosotros en febrero empezamos un curso y formamos a egresados para que sean expertos en atender suicidio. Entonces, tenemos un curso, tiene 40 horas, que tenemos varios profesores en donde los entrenamos a atender emergencias con un enfoque muy particular, pero mientras no están allá, que es un curso gratuito, que se va a impartir los miércoles, mientras tanto, lo que hay que hacer es acercarse, ¿no? Nosotros solamente acercamos con personas que conocemos de su trabajo, ¿no? Entonces, y que tienen conocimiento de este fenómeno, que es un fenómeno muy complejo y de mucho riesgo. Entonces, instituciones de salud pública o universidades. Nosotros no canalizamos a ninguna cuestión privada, no tenemos ningún conflicto de intereses, pero nos mantenemos como en esta cuestión institucional. Entonces, ¿a dónde podemos referir? Bueno, no todos los psicólogos son psicoterapeutas, porque incluso en Estados Unidos ser psicoterapeuta quiere decir que tuviste más de 2.000 horas supervisadas. Entonces, a veces en este juego de los términos, yo soy psicoterapeuta, ¿y dónde están tus horas? Entonces, es diferente. Incluso aquellos no son especialistas necesariamente en suicidio. Entonces, estas son las opciones que nosotros queremos ofrecerles. Son para la comunidad abierta y en particular para la FES es muy sencillo. Entonces, primero tenemos el call center de la UNAM. Afortunadamente tenemos contacto con quien lo dirige. Es un servicio para la comunidad que está abierto de lunes a viernes, de 8 a 8. Ese es el teléfono y puede hablar cualquier persona. Porque a veces tenemos esta limitación de que si no son de la UNAM, ¿a dónde los enviamos, ¿no? También la Cruz Roja tiene un servicio que tiene muchos años y que supervisan también los casos, igual que en el call center de la UNAM, en donde pueden llamar ahí sí todos los días, a cualquier hora, y son personas que tienen capacitación para emergencias psicológicas. Y probablemente tengamos algún grupo de alumnos o de personas que necesiten, porque también es muy honesto pensar que en el CREAS atendemos emergencias psicológicas, que tratamos de identificar y damos 5 sesiones consecutivas y luego 3 espaciadas, pero detectamos casos que necesitan un tratamiento continuo de mediano o de largo plazo. Y puede ser que el CREAS no sea más que la entrada a un proceso psicoterapéutico más largo. Entonces puede ser que necesitemos canalizarlos ya sea con Andrea Witt, que es la psiquiatra que nos acompaña, o canalizarlos a una clínica hoy hemos tenido casos que los tenemos que internar, porque es un debut de un trastorno y necesitan un tratamiento continuo de 21 días, que les den un medicamento que los estabilice y que después continúen aquí, y los canalizamos al Instituto Nacional de Psiquiatría. En el caso de la UNAM, de la FES Iztacala, es muy fácil, hay 2 maneras. Una es que vengan a la página del CAOP, ahí dice, haz tu cita aquí, hay una opción que dice terapia de emergencias, le dan clic, ofrecen al menos un horario. Hay que entender que nosotros trabajamos con un servicio de voluntarios, tenemos todos los días a todas horas más o menos cubiertas las guardias, pero a veces se nos llenan algunos horarios e intentamos negociar con los alumnos. Si nos piden martes a la 1, a diferencia de un servicio privado donde a veces puedes elegir un horario, nosotros a veces negociamos. No tenemos el martes a la 1, pero tenemos jueves a la 1, etc., ¿no? Y la otra manera es que vaya el alumno. Nos toca, afortunadamente, también tenemos este curso para profesores y los profesores que están muy involucrados llevan al alumno directamente al CAOP o lo llevan a la jefatura de psicología, y la jefa de la carrera, que siempre tiene ahí alguien, investiga si es con nosotros. Y yo, por ejemplo, siempre que estoy dando una clase aviso que estoy en este programa y que a veces tengo que salir de la clase porque la prioridad es la emergencia, y lo llevan directo a mi cubículo o me localizan o me hablan.
Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí haremos una pausa y termina la parte teórica porque viene una segunda parte que es que practiquemos. Entonces queremos hacer juegos de roles para que realmente ustedes veamos que pueden intentar al menos preguntar, motivar y preguntar.